Tengan un buen día cada uno de ustedes. El día de hoy voy a impartir un video el cual posee como contenido las clases que se me fueron impartidas desde el primer parcial para el segundo parcial del curso de Derecho Civil, impartido por el licenciado Vladimir. Estas clases llevan unas grandes definiciones. He intentado hacerlo lo más sintético y lo más resumido posible para el entendimiento de todo aquel que vea este video. He de hacer la aclaración de que ha sido un trabajo que me ha llevado mucho tiempo, que me ha llevado bastante dedicación y que gracias a este trabajo he logrado desarrollar varias habilidades que me permiten, en el término de la oratoria, poder hablar y argumentar, dar ejemplos, explicar y definir aspectos que yo la verdad no comprendía en el momento. También he de mencionarles de que me ha ayudado bastante para poder estudiar para este segundo parcial que se aproxima. La verdad, son un conjunto de temas muy importantes que al final se han quedado. Sin más, les voy a presentar seguido este video. Una clasificación en determinación de la prestación, con 4, que se muestran en el pizarrón, y comenzaré con las genéricas. Las genéricas se refieren a los grupos mayoritarios, es decir, vehículos, cabezas de ganado, entre otros ejemplos. Las específicas hacen denominación a aquellas que se encuentran descritas en el contrato. Un ejemplo clásico que podríamos establecer es la compraventa. La compraventa de un vehículo. Este tiene que estar descrito el color, el número de serie del vehículo, el número de placa, qué modelo, qué marca de vehículo es, entre otras características que lo hacen diferenciarse uno de otro. Las alternativas. Las obligaciones o prestaciones alternativas se encuentran descritas en nuestro Código Civil. Para ser más específicos, se encuentra en el artículo 1334. Las alternativas es cuando se le presentan, en un ejemplo muy clásico, el acreedor le presenta una gama de variedades al deudor, en el cual él puede escoger solamente una. Ojo, las opciones en el momento en el que el deudor elige una, deja de ser alternativa y se convierte en una prestación simple. Las facultativas también se encuentran descritas en nuestro Código Civil. Para ser más específicos, se encuentra en el artículo 1341. En estas, al deudor se le da el derecho o posee la facultad de poder sustituir una prestación por otra. Esto es lo que se habla entonces acerca de la determinación de la prestación. Ahora bien, prosigamos con el tema de la clase número 2, las obligaciones pecuniarias. Para poder hablar de las obligaciones pecuniarias, primero hay que definir qué es el dinero. El dinero es un bien mueble, fungible y genérico, tradicionalmente utilizado como moneda de cambio o medio de cambio. Las obligaciones pecuniarias entonces vendrían siendo ese contrato que lleva inmerso el intercambio del dinero por un bien o servicio. Existen en dos clasificaciones, la suma de dinero y la suma de valor.
La suma de dinero hablaremos entonces cuando nosotros entregamos el dinero a cambio de ese bien o servicio. Es lo completamente normal y tradicional que ocurre en un contrato de compra-venta. La suma de valor. Este se refiere a cuando el pago es equivalente al servicio o al bien que se está prestando. Hablemos entonces ahora del nominalismo. Para poder hablar del nominalismo, primero tengo que aclarar de que tanto Guatemala como otros países en el mundo sufren de una inflación de la moneda. El nominalismo viene a ser una protección hacia el deudor en el momento en el que la moneda sufre de inflación. Pero claro, existen medidas correctorias para el nominalismo: la legislativa, la judicial y la contractual. La legislativa es cuando el Congreso de la República genera una ley que pueda nivelar o balancear en el momento en el que la moneda sufre de inflación. La judicial es cuando se le presenta a un juez, un deudor se presenta con un juez con sus debidas pruebas, y es en el momento en el que el deudor está fuera de su alcance el pago. Se le solicita al juez de que se le haga un balance para que pueda proseguir con este. Y la medida contractual son las que están previamente establecidas en el contrato. Existen 4. La cláusula de valor de oro y plata, la cláusula de valor de producto y mercancía, la cláusula de valor de moneda extranjera y por último, la cláusula del índice de costo de vida. Las deudas con intereses. Los intereses son clasificados para el Código Civil y para la materia de derecho civil como un fruto civil. Existen tres tipos de intereses. Los intereses legales, los cuales son establecidos por los bancos un día anterior. Para este proceso se encarga la Superintendencia de Bancos. Los intereses convencionales, o los que más comúnmente vemos nosotros, que se presentan en los contratos. Las partes pactan en el contrato cuáles serán los intereses que se le darán por las deudas. Y por último, el anatocismo. El anatocismo está prohibido en Guatemala. Es la acumulación de intereses al capital. Comúnmente se puede observar esto en lo que se resuelve con las tarjetas de crédito. Cuando una tarjeta de crédito quiere ser pagada con otra, son acumulaciones de intereses a capital. Continuemos pues con la clase número 3 y número 4, con las cuales se respectan al cumplimiento de la obligación. El cumplimiento de la obligación es la finalización en el cual tanto el deudor como el acreedor han culminado con lo pactado. Es decir, el acreedor ha dado o cedido el bien o servicio y el deudor ha culminado con el pago. ¿Pero qué es el pago? El pago es un acto jurídico el cual sacia las necesidades del acreedor, libera al deudor con el acreedor y algunas veces culmina con la relación entre el deudor y el acreedor. ¿Cuáles son los requisitos del pago? La capacidad, que en Guatemala la adquirimos a los 18 años de edad, es cuando nos volvemos susceptibles a las obligaciones y adquirimos derechos. La buena fe, que es la actitud con la cual el deudor se adhiere al contrato. Que ser propietario del bien con el que se está pagando y que el bien no se encuentre ni enajenado ni pignorado. Enajenado nos referimos a que
a las propiedades o a los bienes inmuebles. Y pignorado se refiere a las prendas, comúnmente muy utilizado con anterioridad en el derecho romano. Sujetos de pago. Tradicionalmente son los deudores y acreedores. Algunas veces pueden ser mancomunidades, pero incluso en este punto hago aclaración que pueden existir terceros. Pero claro, para ser tercero se necesitan 3 requisitos muy importantes: ser propietario del bien con el que se está pagando, pagar con lo que se pactó y por último, la intención de querer ayudar al deudor. Claro, los terceros tienen un derecho muy importante o poseen una facultad muy importante que es el derecho de la repetición. Es la exigencia del pago hacia el deudor. Receptores de pago. Estos se encuentran establecidos en el Código Civil. Para ser más específicos, se encuentran en el artículo 1384-1385, nuestro primer inciso, que viene siendo la persona legal autorizada. Estos generalmente son representantes de los acreedores. Otros receptores de pago son los acreedores aparentes. Se encuentra en el artículo 1389 del Código Civil. Son personas con las que se les adhiere a buena fe o se les paga en buena fe. Comúnmente. Las cuentas bancarias, que también es utilizada como un receptor de pago, y por último las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no están definidas en el Código Civil, poseen una ley especial. Ahora hablemos de los principios objetivos de pago. Son muy importantes porque estos establecen el principio de la integridad del pago y el principio de la identidad del pago. El principio de la integridad del pago establece de que el pago, valga la redundancia, debe de ser completado en su totalidad, no en su parcialidad, en su totalidad. Y la identidad del pago quiere decir cuando el bien o servicio se ha cumplido como lo pactado, como lo que se ha pactado en el contrato. El tiempo y el lugar, muy importantes. El tiempo es importante que quede establecido en el contrato para que el deudor no caiga en mora, lo cual podría generarle intereses. El lugar también es muy importante establecerlo. En caso de que este no se establezca en el contrato, se entiende que entonces se pagará en el lugar en el que se llegó al acuerdo o se firmó el contrato. El pago y su condición. Importante, porque esto es para los acreedores. Sucede cuando el acreedor no está seguro si el deudor cumplirá con lo pactado en el contrato. Existen 2, la suspensiva y la resolutoria. Suspensiva, cuando verdaderamente el acreedor no ve ninguna señal de que el deudor fuese a cumplir con su parte del contrato. Entonces, suspende el contrato. Y las resolutorias, que es cuando ambas partes cumplieron con el contrato y lo pactado en este. He de aclarar de que tanto la suspensiva como la resolutoria son productos de la autonomía y de la voluntad de las partes. La imputación de pagos. Importante, porque la imputación de pagos solo se presenta si existen 3 requisitos fundamentales: que sean varias deudas, que sean de la misma especie y que sean al mismo acreedor. La imputación de pago posee un criterio dentro del Código Civil, específicamente en el artículo 1405. Es un criterio, y para esto voy a tener que leer para representar específicamente a qué se refiere. El artículo
1405 y 1406 en su especificidad establece, no expresándose a que la deuda debe hacerse a la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que el plazo vencido, si hay varias en plazo vencido, a la que fuere más onerosa al deudor, si es de igual naturaleza a la más antigua, y si son iguales, el pago se imputará proporcionalmente. Esto que acabo de leer es el orden de la imputación de pagos con las que puede proceder el deudor si presenta los tres requisitos anteriormente mencionados. A esto respecta entonces lo que es la clase número 3 y número 4 con el tema de el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, continuemos con la clase número 5, titulada Subrogados de la obligación. He de hacer la aclaración de que estas no son formas especiales del pago. El ofrecimiento del pago es la protección que se le da a los intereses del acreedor. Existen tres clases: el pago por consignación, el pago por la cesión de bienes y la dación del pago. El pago por consignación se presenta ante un juez competente. Su proceso se encuentra legislado en el artículo 1568 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero para hacerlo someramente voy a describir de que es el momento en el que ante un juez el deudor hace el pago. Al acreedor se le notifica y éste se presenta al tribunal, donde se le da un pequeño papel similar a un finiquito, y el cual él debe hacer cambio por el dinero el cual ya ha pagado anteriormente el deudor. El pago por cesión de bienes es cuando el deudor da sus bienes o lo que le quedan de ellos para que los acreedores lo vendan y así puedan saldar la deuda que existe en lo pactado. He de aclarar de que este no es generalmente en su totalidad, es en su parcialidad, pues depende mucho del equivalente del bien que está cediendo el deudor para culminar con su pago. Y la dación de pago es una solicitud que se hace por parte del deudor hacia el acreedor como la sustitución de una de las prestaciones. Es decir, pagar con otra cosa con lo cual no se ha pactado. Pero ojo, para que esto pueda suceder, el acreedor tiene que estar de acuerdo con esta sustitución que se está haciendo. La clase número 6 es acerca del incumplimiento de la obligación. Ya hemos visto el cumplimiento de la obligación, ahora nos toca ver el incumplimiento de esta. Posee efectos jurídicos, son tres. La restitución del patrimonio, es decir, que se cumpla la obligación. La exigencia por parte del acreedor más una remuneración. O la restitución, juntamente con el pago de los daños y perjuicios. El incumplimiento de la obligación la comprendemos entonces como esa hipótesis en la cual alguna de las partes no ha cumplido con lo pactado en el contrato. Existen clases de incumplimiento. El retraso en ejecución, la ejecución de una prestación defectuosa y el incumplimiento definitivo de una prestación. Me referiré ahorita al retraso en ejecución. Por eso fue importante que yo estableciera y que yo les mencionara acerca del tiempo, porque aquí es donde vemos el inconveniente. El retraso en ejecución es ese momento en el cual alguna de las partes
tanto el acreedor como el deudor se retrasa en la entrega, el acreedor en cuanto al servicio o bien y el deudor en cuanto al pago para el cumplimiento de la obligación. La ejecución de una prestación defectuosa es el momento en el cual sí se presentan los dos en el lugar en el que esté establecido y en el tiempo, pero una de las partes no ha cumplido con la identidad perfecta de lo pactado en el contrato, o incluso no se ha presentado con la integridad del pago. En este caso estoy refiriéndome al deudor. Y en la identidad bien me podría referir al acreedor. En un ejemplo clásico podríamos colocar de que el acreedor y el deudor se han presentado, pero en el caso 1 el deudor no lleva la cantidad exacta de lo pactado en el contrato. En el caso 2 ambos se han presentado, pero el acreedor no lleva el bien o no cumple con el servicio como se ha pactado. Por último, el incumplimiento definitivo de una prestación es el momento en el que alguna de las partes ya no está interesada en ceder, el acreedor el bien o servicio y el deudor en el pago. Entonces, no se cumple. No se llega a una finalización y por lo tanto no se resuelve lo pactado, ni se culmina. Muy bien, ahora voy a hablar de la clase 7 y clase 8, titulada Responsabilidad por el incumplimiento. Para que exista una responsabilidad, previamente debe existir el incumplimiento generado por la inejecución o por la contravención. En nuestro Código Civil, en el artículo 1423, se establece de que el principal culpable por el incumplimiento de la obligación es el deudor. Sin embargo, este artículo le da la preferencia para poder defenderse o autodefenderse mediante la presentación de sus debidas pruebas. Entendemos entonces a la culpa como un hacer o no hacer perjudicial a otro, el cual es generado por la falta de seguimiento de instrucciones, la falta de inexperiencia o la falta de cuidado o dejadez, pero que no buscan generar tal daño. Es importante las palabras que he mencionado, que es daño y perjuicio. El daño lo comprendemos como ese acto malicioso hacia un bien existente que debe de ser reparado. El perjuicio es esa ganancia lícita que se ha dejado de obtener, ya sea por una acción o omisión ajena, culpable o dolosa. El lucro cesante es la ganancia que se ha dejado de percibir y obtener por beneficio propio. La exoneración del deudor es la liberación hacia el deudor que se da por caso fortuito o por fuerza mayor, siendo estas situaciones en las cuales no se presenta la voluntad. Son previsibles o imprevisibles, pero siempre que no son inevitables, las cuales causan el incumplimiento de la obligación. La mora la vamos a comprender como la dilatación o tardanza en el cumplimiento de la obligación. Existen 3 motivos por los cuales se genera la mora: el plazo vencido del cumplimiento de la obligación, la parte negativa del acreedor en el ofrecimiento del pago y el ofrecimiento por parte o la forma del ofrecimiento por parte del deudor que no sea la correcta conforme a lo pactado en el contrato. Responsabilidad del deudor fundada en culpa. En el artículo 1645 del Código Civil se establece que toda culpa o todo daño generado, todo daño o perjuicio generado debe de ser reparado.
salvo que éste haya sido causado por culpa y esto exonere a la víctima. La responsabilidad precontractual no está legislada en nuestro Código Civil. Someramente puedo explicar que es una confrontación en la forma en la que se generó el contrato, el cual se presenta por la falta de buena fe, lealtad, confianza, entre otros. La responsabilidad del deudor fundada en el dolo. Esta se presenta cuando maliciosamente y abusando de la ignorancia ajena se busca el beneficio propio. Un dato importante que no encuentro aquí es la objetividad, es decir, la responsabilidad civil objetiva. Estas son un conjunto de artículos presentados en el Código Civil, los cuales presentan antijuridicidad, pero ya se encuentran descritos, ya se encuentran ya mencionados dentro de nuestra legislación. Muchas gracias por ver este video. Les agradezco de antemano por toda la atención que me han prestado en los distintos videos que se fueron uniendo para crear este gran proyecto. Un agradecimiento especial a mi licenciado. Gracias a usted he podido yo desarrollar mejores habilidades en estos aspectos. Ahora ya sé y ya puedo definir aspectos de ámbito civil. Muchas definiciones de estas me van a ser muy útiles. Mencionar que es la única tarea que se me ha dejado desde que he iniciado la universidad. Y bien, es que no hemos tenido un año escolar o un año universitario para muchos de los que estamos estudiando de la mejor manera. El ámbito virtual nos ha complicado las cosas, pero esta clase de proyectos nos ayudan a tener una mejor sintetización y resumen de cada uno de los temas impartidos. Hago la aclaración de que muchas de las definiciones que he utilizado estaban en un diccionario jurídico. Otras tuve que buscarlas en el Código Civil. Les agradezco. Gracias y de verdad, muchas gracias por haber prestado atención a este pequeño pero significativo proyecto. Tengan todos ustedes un buen día.